Voy a hacer una corta grabación, pero deseo que sea significativa, como siempre digo, ¿no? Cortita, pero muy significativa. Y es sobre la palabra entender, comprender, entender con comprensión. Son palabras juntas, palabras separadas también. Hace mucho tiempo, cuando yo era adolescente, un primo y yo estuvimos desde la mañana como a las 10, 11 de la mañana hasta la tarde discutiendo la palabra entender y comprender. Yo decía que entender y comprender no eran palabras que eran iguales. Él decía que son muy parecidas y que se podían utilizar cualquiera de las dos. Yo pienso que no. Yo llegué a la conclusión. Entender, se puede entender. Sí, uno entiende algo en forma completa, absoluta, plena. Pero no puede comprender. ¿Y qué es comprender? Comprender es poder, cuando alguien le está explicando a uno o está hablando sobre algo que le sucede o está hablando sobre algo, entender es que uno entiende, comprender es poder ponerse en el lugar de la persona, de ese ser humano, y comprender lo que ese ser humano está diciendo, quiere decir, qué es lo que él quiere decir, y poder comprender qué es lo que sucede, por qué se siente así o por qué está explicando eso y qué es lo que quiere decir. Eso es comprender, ponerse en el lugar de la otra persona o de lo que se está explicando, de eso que se está dando a explicar para entender, y entonces uno entiende en forma mucho más profunda ese entender. Se puede colocar en el lugar cuando es sobre alguna persona, puede entender muchísimo más, meterse en el problema y llegar a la comprensión. Flor Josefina Ortiz Núñez, que soy yo, de pronto se me ocurrió un día, hace poco, sí, hace unos 2, 3 años, que podía existir, entender con comprensión las dos cuestiones a la vez. Es decir, yo puedo entender y comprender a la vez un problema, ponerme en el lugar de la persona, poder entender en forma completa y a la vez comprender. O sea que eso para mí es entender con comprensión, es hacer las dos cuestiones a la vez y ir un poquito más allá de la palabra comprensión. Cuando se entiende con comprensión, trasciende la palabra comprensión, porque el entendimiento entra dentro de la comprensión y la comprensión entra dentro del entendimiento y se hace mucho más profundo ese entendimiento con comprensión. Así que la palabra comprensión trasciende y ambas palabras se unen y entran una en la otra. Eso para mí es entender con comprensión. Fue una ocurrencia muy mía y yo la estoy explicando de una forma muy simple. No, pero va mucho más allá. 7 puntos suspensivos, mucho más. Desde este lugar, Cabimas, Zulia, Venezuela, parte sur de el norte de Sudamérica, en el continente América. Allí queda mi país, Venezuela. Desde acá, Flor Josefina Ortiz Núñez. Quería dar esta explicación porque a mí me fascina cuando yo digo entender con comprensión. No es lo mismo que entender y luego comprender, o entender y no poder comprender. 7 puntos suspensivos, mucho más, mucho más, mucho más.